la administración municipal preocupada ya con el invierno, la temporada de invierno. Estamos viendo verdaderamente y suplicando a la población en general que por favor no tiremos la basura a la calle. Los tragantes están trabajando en un 95%, tienen la fluidez del agua. Lo más triste y lamentable es que habemos vecinos que consumimos algún risito, algún nacho y tiramos la basura a la calle. Y viene esto con el agua viene y van a tapar las rejillas y el agua no fluye. Entonces, hacerle la recomendación a la población de Santa Cruz del Quiché que nosotros como vecinos también tenemos que contribuir. La municipalidad, el Consejo Municipal se preocupa en ver que estén limpios los tragantes, pero también la población tiene que poner de su parte en no tirar la basura a las calles. También recomendarle a los vecinos, a aquellos vecinos que no pueden pagar los 25 quetzales para la extracción de la basura, tampoco que no se la den a una persona que ande tomadita por la calle y que se la va a dejar al vecino, porque caemos a lo mismo. Yo pienso que sé que ganarse 25 quetzales en estos tiempos cuesta, pero tenemos que hacer el esfuerzo si queremos ver un Quiché limpio. ¿Son varios tragantes que se limpian, Calixto? Son aproximadamente 780 tragantes los que son. De esos 780, tenemos otro problema, que también los que manejamos no tenemos la precaución y pasamos encima de las tapaderas, las dejamos quebradas. Hay tragantes que definitivamente pues no se han podido arreglar por falta a veces de personal en la municipalidad. Santa Cruz del Quiché es una ciudad que ha crecido grandemente y ya el personal no está en la capacidad de poderle tener rejillas, y es por eso de que toda la basura ahí se va acumulando. En un 90 yo me atrevería a decir en un 98 o 99% los tragantes tienen la fluidez de agua.